Retrocede en el tiempo y redescubre las verduras perdidas que alguna vez prosperaron en los huertos de tus abuelos. Estas deliciosas verduras nutrieron a generaciones, pero casi han desaparecido. Reunámoslas. Antiguamente conocido como la planta ostra, el salsifí tenía un sabor suave y terroso que recordaba al del marisco. Era un alimento básico en los jardines de la época de la Gran Depresión y aparecía con frecuencia en guisos y buñuelos. Este tubérculo tiene sus raíces en Europa y se popularizó en Estados Unidos durante el siglo XIX. Su resistencia a suelos pobres lo hacía ideal para las granjas. Las familias dependían del salsifí no solo por su sabor, sino también por su versatilidad. Se podía freír, hacer puré o asar, lo que lo hacía invaluable en épocas de escasez. Entonces, ¿por qué desapareció? Su larga temporada de crecimiento y su difícil proceso de pelado no encajaban con la cocina moderna ni con la agricultura de masas. Los cocineros y jardineros aficionados deberían considerar revivir esta variedad menos popular. Las empresas de semillas tradicionales están comenzando a ofrecerla de nuevo y prospera en climas fríos. Envueltas en cáscaras de papel, las cerezas de tierra son dulces, ácidas y a menudo se confunden con tomates en miniatura. Tus abuelos podrían haberlas cultivado cerca de las hileras de maíz o en rincones escondidos del jardín. Originarias de las Américas, fueron cultivadas por pueblos indígenas y luego adoptadas por los colonos. A principios del siglo XX, las conservas de cereza de tierra eran un favorito de las granjas. Su sabor a piña y su envoltura natural las convertían en una fruta fácil de picar que requería poca conservación. Los niños las arrancaban frescas y las comían al instante. Desaparecieron con la agricultura industrial, que favoreció cultivos que maduran uniformemente y se transportan bien, cualidades de las que carecen las cerezas de tierra. Si nunca has probado una cereza de tierra, te estás perdiendo algo. Son perfectas para tartas, mermeladas o directamente de la planta. El cenizo fue una vez una verdura silvestre muy apreciada, que a menudo se recolectaba o cultivaba junto con otras verduras de hoja. Su sabor parecido al de la espinaca lo convirtió en un ingrediente predilecto en sopas y salteados. Esta planta existe desde hace miles de años, cultivándose en Norteamérica mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Era un alimento básico rico en nutrientes en muchas culturas. ¿Por qué era importante? Crecía rápido, no requería cuidados especiales y era rico en hierro y calcio. Los abuelos lo veían como una mala hierba y un regalo a viste. Con el auge de las verduras de supermercado y el declive de la recolección casera, el cenizo fue etiquetado como una mala hierba invasora y prácticamente olvidado. Pero con el regreso de las tendencias de recolección y la jardinería tradicional, esta verdura potente está resurgiendo discretamente. Pero antes de profundizar en las verduras de hoja verde, descubramos una calabaza que casi ha desaparecido de los catálogos de semillas. La calabaza Cushaw, con su cuello curvo y su piel verde moteada, fue en su día la reina de las tartas en las cocinas sureñas. Es más dulce y suave que la calabaza, con una textura mantecosa que se derrite en la boca. Introducida en Estados Unidos por los nativos americanos, la calabaza Cushaw se convirtió en un clásico de la cocina de los Apalaches y del sur. Creció bien en climas húmedos y resistió a los barrenadores de la calabaza. Las familias la horneaban en tartas, la asaban con especias e incluso la usaban en platos salados. Sus semillas se guardaban año tras año. Lamentablemente, la calabaza Cushaw fue desplazada por las variedades de calabaza uniformes y producidas en masa que vemos hoy. Su forma irregular no encajaba en los moldes de las fábricas. Los jardineros y chefs están empezando a recuperarla, especialmente con el auge de la agricultura ecológica. Si busca una calabaza exclusivamente sureña, esta es para usted. Sí, la esponja vegetal empieza siendo un vegetal. Puede que tus abuelos cultivaran lufa para comerla joven o para secarla y usarla como estropajo natural. Originaria de Asia y África, la lufa se introdujo en los jardines estadounidenses en el siglo XIX. Crecía bien en climas cálidos del sur y trepaba cercas con facilidad. ¿Por qué era importante? Tenía una doble función: ser comestible cuando era joven y lo suficientemente resistente como para usarse como estropajo para el baño o los platos cuando maduraba. Ese tipo de ingenio era oro en tiempos más sencillos. La lufa tarda mucho en crecer y no tolera las heladas, lo que la hizo menos atractiva a medida que las pequeñas granjas daban paso a los supermercados. Pero si te gusta el bricolaje o la vida ecológica, considera añadirla a tu próximo jardín de verano.
Es tan gratificante cultivarla como usarla. ¿Alguna vez has cultivado alguna de estas plantas en tu jardín? Cuéntanos en los comentarios. Parecido a un pariente silvestre del apio, el cardo fue en su día un alimento básico en los jardines mediterráneos de todo Estados Unidos. Sus gruesos tallos se blanqueaban y estofaban para las comidas especiales de las fiestas. Pariente de la alcachofa, el cardo es originario del sur de Europa y llegó a Estados Unidos de la mano de inmigrantes italianos y franceses. A principios del siglo XX, florecía en los huertos familiares de los inmigrantes. Su importancia radicaba en su sabor sabroso y ligeramente amargo, que aportaba profundidad a los ricos platos de invierno. Los abuelos lo apreciaban por su singularidad y su presencia festiva. Entonces, ¿a qué se debe su declive? El cardo requiere mucho mantenimiento. Requiere blanqueamiento, ocupa espacio y no se conserva bien. Los supermercados lo dejaron de lado en favor de opciones más fáciles de conservar. Hoy en día, chefs y horticultores están redescubriendo su sabor gourmet. Si te encantan las verduras tradicionales, esta merece una segunda oportunidad. El perejil de Hamburgo parece perejil por fuera, pero esconde un secreto por dentro. Una sabrosa raíz blanca que antaño fue una verdura muy apreciada. Es como una fusión entre perejil y chiribía. Esta planta de doble propósito se remonta a la Alemania del siglo XVI y se popularizó en los jardines coloniales estadounidenses por su sabor y versatilidad. ¿Por qué era importante? Los abuelos usaban las hojas como el perejil común y la raíz en sopas y asados. Era una verdadera cosecha 2x1 en tiempos difíciles. Los supermercados modernos no sabían qué hacer con él. No tenía suficiente hoja para el pasillo de hierbas ni suficiente almidón para los contenedores de tubérculos. Pero si quieres recuperar sabores olvidados, el perejil de Hamburgo merece un regreso. Es resistente al frío, sabroso y fácil de cultivar. Estas deslumbrantes judías alguna vez envolvieron todos los enrejados del jardín, con sus brillantes flores rojas que atraían a los colibríes y a los nietos curiosos. Originarias de Centroamérica, las judías escarlatas se popularizaron en los jardines estadounidenses en el siglo XIX por su belleza, resistencia y vainas ricas en proteínas. Su importancia radicaba en su belleza y abundancia. Los abuelos las cosechaban jóvenes para obtener judías verdes tiernas o secaban las semillas para preparar sopas sustanciosas. Con la llegada de los híbridos de judías verdes, estas reliquias se consideraron ornamentales y se trasladaron de la cocina a los jardines de flores. Pero han vuelto gracias a los amantes de la permacultura y a los recolectores de semillas tradicionales. Pruébelas y comprenderá por qué sus abuelos las adoraban. Antes de continuar, volvamos a visitar a un primo del nabo que antaño reinaba en los sótanos de las zonas rurales de Estados Unidos. Mitad nabo, mitad col, el colinabo fue en su día un clásico invernal en los sótanos de raíces estadounidenses. Cremoso, dulce y abundante, a menudo se hacía puré como si fuera puré de patatas. Criado en Escandinavia y adoptado por los colonos, el colinabo se cultivaba ampliamente a finales del siglo XIX, especialmente en los climas fríos del norte. Era importante porque se conservaba perfectamente y estaba repleto de calorías. Los abuelos contaban con él para alimentar a las familias numerosas durante los largos inviernos. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Su sabor terroso cayó en desuso entre las generaciones más jóvenes y los alimentos precocinados reemplazaron a los tubérculos asados durante mucho tiempo. Pero asados con ajo y hierbas, el colinabo se convierte en un delicioso postre caramelizado. Es hora de que renazca un tubérculo. ¿Has probado alguna vez el colinabo o le darías una oportunidad ahora? Antes de ser malezas, los dientes de león eran la cena. Los abuelos recolectaban o cultivaban estas verduras amargas cada primavera, a menudo salteándolas con ajo o mezclándolas en ensaladas. Los dientes de león tienen profundas raíces en la cocina europea y fueron traídos a América por los colonos que valoraban sus beneficios nutricionales y medicinales. Eran importantes porque eran una de las primeras verduras en aparecer después del invierno, ofreciendo vitaminas esenciales cuando escaseaban los alimentos frescos. Con el auge de los productos químicos para el cuidado del césped y los alimentos envasados, los dientes de león pasaron a ser vistos como una molestia. Se rociaban en lugar de servirse. Ahora, chefs y herbolarios están redescubriendo su valor. Ya sea recolectando o cultivando, estas verduras aportan historia y nutrición a tu plato. ¿Te comerías alguna vez un diente de león?
A pesar de su nombre, las alcachofas de Jerusalén, o sunchokes, no tienen ninguna conexión con Jerusalén ni con las alcachofas comunes. Estas raíces nudosas saben a papas con sabor a nuez y antaño eran oro en los jardines. Originarias de Norteamérica, las alcachofas eran un alimento vital para las tribus indígenas y posteriormente adoptadas por los colonos por su fiabilidad y sabor. ¿Por qué eran importantes? Eran fáciles de cultivar, resistentes al frío y podían dejarse en la tierra para las cosechas de invierno. Desafortunadamente, su aspecto extraño y su reputación de producir gases les valieron una mala reputación en el mundo culinario moderno. Pero con el creciente interés en los prebióticos y la salud intestinal, las alcachofas están recuperando popularidad. Házalas una vez y te encantarán. Después, un pariente de la remolacha que antaño coloreaba más que platos. Teñía telas enteras. Conocida por sus enormes raíces y vibrantes colores, la remolacha forrajera se cultivaba tanto para el consumo humano como para el ganado. Los abuelos la hervían, la trituraban e incluso la fermentaban. Originaria de Europa, fue un alimento básico durante el siglo XIX y ayudó a las familias a sobrevivir los duros inviernos gracias a su pulpa rica en calorías. ¿Por qué era importante? Se conservaba bien, podía alimentar a animales y personas, y a menudo se cultivaba como seguro contra el fracaso de las cosechas. La remolacha forrajera cayó en desuso cuando la reemplazaron remolachas más pequeñas y dulces, y la agricultura mecanizada priorizó la uniformidad. Pero ha vuelto a los círculos agrícolas por su encanto rústico y su atractivo para la supervivencia. Si quieres crecer a lo grande, esta es para ti. Pero esto es solo el comienzo. A continuación, tenemos un pariente de la ocra con un pasado antiguo y semillas gelatinosas. Sus hojas gruesas y brillantes y sus tallos enredaderas hacen que la espinaca malabar sea única. Puede que tus abuelos la cultivaran cuando las verduras de verano escaseaban. Originaria de Asia y África, la espinaca malabar prospera en climas cálidos y era una de las favoritas de los agricultores del sur, que necesitaban verduras incluso en julio. Su importancia radicaba en que crecía cuando otras verduras se marchitaban, proporcionando una textura jugosa, similar a la de la espinaca, y un sabor ácido rico en antioxidantes. En los supermercados modernos, su textura viscosa y sus hojas gruesas dificultaron su venta, lo que provocó su desaparición silenciosa de las mesas cotidianas. Los agricultores están redescubriendo su belleza y resistencia. Destaca en jardines verticales y paisajes comestibles. Pero antes de terminar con las verduras, volvamos a hablar de una verdura de sabor intenso, con un toque potente y una clientela fiel. Esta raíz picante fue antaño un alimento básico. Se servía con asados y se usaba para combatir los resfriados invernales. Los abuelos solían tener un huerto creciendo todo el año. Originario de Europa, el rábano picante llegó a América con inmigrantes que valoraban su sabor picante y despejador de senos paranasales. ¿Por qué era importante? Tenía un gran sabor, se conservaba bien e incluso actuaba como un antibiótico natural. Era una medicina casera y un potente aliado a la hora de comer. A medida que los alimentos precocinados crecieron y los sabores picantes disminuyeron, el rábano picante se convirtió en un condimento enlatado en lugar de un alimento básico fresco. Pero nada supera a lo fresco. Intenta cultivarlo tú mismo y rallarlo directamente en salsas o mostaza. Es inolvidable. Solo estamos a mitad de camino. ¿Listos para conocer un guisante olvidado, dulce, carnoso y casi extinto? Antes de que los híbridos de supermercado se hicieran populares, los abuelos cultivaban guisantes dulces tradicionales, más carnosos, dulces y sabrosos que cualquier otra variedad que se encuentre hoy en día. Introducidos a finales del siglo XIX, estos guisantes se cultivaban en espalderas altas y a menudo los niños los recogían directamente de la planta camino a la escuela. Eran importantes porque estaban entre las primeras verduras frescas de la primavera, lo que indicaba el inicio de la temporada de cultivo. Su textura crujiente y dulzura los convertían en un favorito del jardín. Las variedades modernas se crían para lograr uniformidad y facilidad de transporte, sacrificando ese sabor casero. Y mucha gente ahora evita cultivar guisantes por completo debido a su corta temporada. Pero los guisantes tradicionales valen la pena. Pruébalos una vez y notarás la diferencia y la historia. Probablemente hayas oído hablar de la berza, pero puede que tus abuelos también comieran sus raíces. La berza era una exquisitez sureña, cocinada con vinagre y especias.
Esta práctica se remonta a las tradiciones de los africanos esclavizados y a la jardinería de supervivencia sureña. Nada se desperdiciaba, especialmente las raíces ricas en nutrientes de las plantas maduras. ¿Por qué eran importantes? La berza era abundante, sabrosa y un símbolo de resiliencia. Muchas familias transmitían recetas que transformaban las raíces resistentes en platos tiernos y conmovedores. Estas recetas desaparecieron debido a las técnicas agrícolas modernas que cosechan las verduras antes de que maduren. Además, las tradiciones culinarias con raíces no se transmitieron con tanta frecuencia después de la migración urbana. Pero la cocina de raíz a tallo está volviendo. ¿Quieres un auténtico recuerdo sureño? Prueba a cocinar berza a fuego lento hasta que se deshaga en la boca. Con un sabor parecido al del apio y tallos imponentes, el levístico fue antaño un elemento común en los antiguos huertos familiares. Se aprovechaba todo, desde las hojas hasta las semillas y las raíces. El levístico tiene profundas raíces en la cocina y la medicina herbal europea medieval. Los colonos lo trajeron a América, donde floreció en los jardines rurales. Era importante porque aportaba un sabor intenso a caldos, ensaladas y rellenos. Los abuelos solían usarlo en lugar del caldo comercial o las semillas de apio. Desapareció con el auge de los condimentos industriales y las mezclas instantáneas. Su fuerte sabor y su imponente tamaño también lo hicieron menos atractivo para los patios modernos. Pero para los cocineros caseros que buscan un sabor intenso y herbal, el levístico es un tesoro perdido que vale la pena redescubrir. Profundicemos aún más. A continuación, una verdura verde tan amarga que se conocía como una prueba de resistencia. No todas las hojas de mostaza son iguales. Puede que tus abuelos recolectaran mostaza silvestre, más ácida, picante y rica en nutrientes que las versiones comerciales. La mostaza silvestre se ha cultivado en Norteamérica durante siglos. Los pioneros y los agricultores dependían de ella para obtener vitaminas invernales y un sabor intenso. Era importante porque se podía encontrar casi en cualquier lugar. Picante y fuerte, añadía sabor a las comidas insípidas y ayudaba a limpiar el paladar después de los platos pesados de invierno. Estas hojas se fueron perdiendo a medida que las variedades comerciales se cultivaban para ser más suaves. Además, hoy en día menos gente la recolecta, perdiendo el contacto con sus primas silvestres. Reconectar con la mostaza silvestre es fácil. Suele crecer en jardines y cunetas. Con solo probarla, comprenderás su sabor y belleza. También llamadas remolachas forrajeras, estas enormes raíces rojas o amarillas se cultivaban para el ganado, pero muchas familias también las cocinaban para la cena. Introducidas desde Europa, las remolachas forrajeras gigantes podían llegar a pesar más de 4.5 kilos. Los abuelos las valoraban por su tamaño, su facilidad de almacenamiento y su dulce sabor cuando se cocinaban correctamente. ¿Por qué eran importantes? Eran un alimento denso en calorías en épocas de escasez. A menudo una sola remolacha podía alimentar a una familia o a varios animales durante una temporada de frío. Desaparecieron con el auge de las opciones de pienso modernas y las remolachas más pequeñas y fáciles de encontrar en los supermercados. La gente olvidó que también se podían comer las grandes. Hoy en día, están volviendo discretamente a los huertos familiares y las parcelas de supervivencia. Una sola rodaja, asada o hervida, y entenderás por qué. ¿Alguna vez has cosechado una remolacha más grande que tu cabeza? Cuéntanos en los comentarios. El apionabo puede parecer un desastre nudoso, pero tus abuelos sabían que no era así. Su sabor suave, parecido al del apio, lo hacía perfecto para ensaladas de col, sopas y purés de invierno. Este tubérculo proviene del Mediterráneo y ganó popularidad en los jardines estadounidenses a principios del siglo XX. Era más resistente al frío que el apio de tallo. ¿Por qué era importante? Se conservaba bien, era fácil de cultivar en climas fríos y ofrecía un sabor sutil cuando escaseaban los productos frescos. El apionabo perdió popularidad debido a su apariencia extraña y su larga temporada de crecimiento. Las zanahorias y papas, brillantes y uniformes, eran simplemente más fáciles de comercializar. Ahora, los chefs están adoptando su encanto rústico y su sabor terroso. Añádelo a tu próximo guiso y formarás parte de un delicioso renacimiento. La próxima verdura puede sonar como una especia, pero antaño reinaba en los jardines primaverales del Medio Oeste. La raíz de cilantro no es solo un producto secundario. En su día fue la razón principal para cultivarlo. Los abuelos lo usaban en caldos, encurtidos y curries.
Ampliamente utilizada en la cocina del sudeste asiático, las raíces de cilantro se abrieron paso en los primeros jardines estadounidenses a través de las tradiciones culinarias de los inmigrantes. Su importancia radicaba en su sabor concentrado y cítrico. Los cocineros las trituraban para aliños de carne o las usaban para realzar guisos y caldos. El cilantro se popularizó por sus hojas y con el tiempo las raíces se desecharon. Los envases comerciales de hierbas rara vez las incluyen, pero los jardineros aficionados lo saben. Planta las tuyas y cosecha todo. Descubrirás capas de sabor que tus abuelos jamás olvidaron. También llamados guisantes de campo o guisantes de campo, los caupíes fueron en su día un alimento básico del sur y un cultivo clave en los huertos familiares. Originarios de África, fueron traídos a América por esclavos y se volvieron esenciales en la cocina sureña, especialmente en platos como el hoppin' john. Su importancia iba más allá del sabor. Fijaban el nitrógeno en el suelo, prosperaban en climas cálidos y se conservaban bien secos. Los caupíes alimentaban tanto a personas como al ganado durante todo el año, convirtiéndolos en un cultivo confiable durante generaciones. Su popularidad disminuyó a medida que los supermercados favorecían los guisantes verdes y los frijoles enlatados, mientras que los platos tradicionales de legumbres perdieron popularidad. Ahora, variedades tradicionales como Red Reaper y Whippoorwill están regresando a los huertos familiares. ¿Has probado alguna vez los caupíes frescos? Pequeños, blancos e increíblemente dulces, los nabos hakurei eran antaño un tesoro en las cosechas de principios de primavera. Los abuelos los comían crudos como manzanas. Originarios de Japón, se popularizaron en los jardines estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial y eran especialmente comunes en las comunidades asiático-americanas. ¿Por qué eran importantes? Su pulpa suave y jugosa los convertía en una introducción ideal para los niños a los tubérculos. Incluso los más exigentes disfrutaban de su textura crujiente. Los nabos hakurei desaparecieron a medida que las variedades picantes de hojas moradas se impusieron. Además, la mayoría de la gente olvidaba que los nabos podían tener un sabor dulce. Hoy en día han vuelto a los mercados agrícolas, generalmente cortados en ensaladas o asados con hierbas. Un bocado y entenderás la popularidad. Terminemos con tesoros aún más raros. Espera a oír hablar de la patata que no era patata. A primera vista, la oca parece una papa diminuta de color joya, pero muerde una y saborearás algo ácido y completamente inesperado. La oca proviene de los Andes y fue cultivada por los nativos sudamericanos durante miles de años. Se abrió camino en los jardines estadounidenses a principios del siglo XX. ¿Por qué fue importante? En regiones más frías donde las papas tenían dificultades, la oca prosperó. Era tolerante a la sequía, resistente a los insectos y llena de sabor, lo que la convertía en un alimento de supervivencia con estilo. Entonces, ¿por qué desapareció? La oca no se adapta bien a la agricultura a gran escala y tarda en desarrollar su sabor característico después de la cosecha, lo que requiere una paciencia de la que carecía la agricultura moderna. Pero si te gusta probar cosas nuevas, la oca todavía está ahí. Las empresas de semillas especializadas ahora ofrecen variedades tradicionales en colores brillantes. Conocidos como puerros silvestres, los rampas se recolectaban cada primavera en los Apalaches y se celebraban con festivales, encurtidos y sartenes calientes. Los rampas son originarios de Norteamérica y han sido apreciados por las tribus nativas y los primeros colonos por su sabor a ajo y sus propiedades inmunoestimulantes. Eran importantes porque eran uno de los primeros comestibles verdes después del invierno, rebosantes de sabor y nutrientes. Los abuelos los usaban en huevos, sopas y pan de maíz. Desaparecieron debido a la sobrecosecha y su corta ventana de crecimiento. Además, su intenso aroma ahuyentaba a los cocineros ocasionales en la cocina moderna. Hoy en día, las rampas son una obsesión gastronómica, pero recolectarlas responsablemente es clave, así que aprende las viejas costumbres y recupera la tradición primaveral. Y hablando de sabores fuertes, hablemos de una planta picante que tus abuelos usaban para protegerte de los resfriados. Esta verdura picante crecía antaño silvestre en arroyos y acequias alimentadas por manantiales, a menudo cosechada a mano y añadida a sándwiches y ensaladas. El berro tiene raíces antiguas en Europa y Asia, y fue traído a América por los colonos que pronto descubrieron su abundancia en agua corriente limpia. Era importante por su sabor y nutrición.
Los abuelos apreciaban su textura crujiente y picante y lo consideraban un multivitamínico natural durante los primeros meses de primavera. El berro perdió popularidad a medida que los cursos de agua se contaminaban y la agricultura en masa se apoderaba de las verduras de hoja verde. Ahora se cultiva principalmente mediante hidroponía o se olvida por completo. ¿Quieres recuperarlo? Busca manantiales locales limpios o cultívalo tú mismo en interiores con agua circulante. Es una deliciosa pieza de historia comestible. A continuación, un frijol tan mantecoso que antaño se consideraba un manjar para la cena del domingo. Las habichuelas blancas, especialmente las grandes y tradicionales, fueron en su día un clásico de los domingos sureños, cocinadas a fuego lento con huesos de jamón, cebolla y mucho cariño. Originarias de Sudamérica, estas habichuelas se trajeron al norte a través de rutas comerciales y prosperaron en suelo sureño. Los abuelos sabían cuáles cultivar para obtener los resultados más cremosos. Importaban por su sabor reconfortante. Mantecosas, sustanciosas y económicas, ofrecían nutrición y sabor tanto en tiempos difíciles como en tiempos de bonanza. Las variedades modernas son más pequeñas y suelen envasarse. Muchas variedades tradicionales desaparecieron con la disminución del almacenamiento de semillas y la agricultura en masa, que se inclinó hacia la uniformidad. Por suerte, los agricultores están recuperando variedades tradicionales como la Big Mama y la Willow Leaf. Bien cocinadas, se deshacen en la boca y saben a tradición. Con un nombre majestuoso y un sabor terroso, Good King Henry fue en su día una verdura predilecta en los primeros jardines estadounidenses. Se cultivaba como la espinaca, pero era aún más nutritiva y resistente a las plagas. Esta resistente planta perenne provino de Europa y se cultivó ampliamente en la América colonial mucho antes de que la espinaca anual se convirtiera en la norma. ¿Por qué era importante? Rebrotaba cada primavera, necesitaba poca agua y alimentaba a las familias durante meses con mínimos cuidados. Los abuelos confiaban en su consistencia y vigor. Desapareció con la llegada de las espinacas comerciales y las verduras envasadas. Su sabor ligeramente amargo y su lento crecimiento no se adaptaron a la agricultura moderna. Pero para quienes disfrutan de la jardinería perenne y las hortalizas tradicionales, este espárrago del pobre está listo para ser redescubierto. La col rizada fue una vez un manjar en los jardines victorianos y en las primeras comunidades costeras estadounidenses. Sus hojas gruesas, parecidas a las del repollo, se blanqueaban para que estuvieran tiernas. Originaria de las costas europeas, fue traída a América por los colonos que admiraban su sabor salado y a nuez y su aspecto decorativo. Su importancia radicaba en que prosperaba en suelos arenosos y con aire marino, perfecto para los pueblos costeros. Los abuelos solían hervirla, untarla con mantequilla y servirla como guarnición. Desapareció a medida que el transporte de verduras tierra adentro se hizo más fácil y los cultivos costeros salados se consideraron demasiado especializados para la producción en masa. Pero esta verdura perenne está volviendo a causar sensación en los círculos de permacultura y los jardines costeros. Pruébala para un auténtico sabor marinero. ¿Tus abuelos cultivaron alguna vez algo junto al mar? Cuéntanos en los comentarios. Estas llamativas judías podían crecer hasta 1 metro de largo y eran comunes en los huertos de inmigrantes de todo Estados Unidos, especialmente en el sur y California. Traídas por inmigrantes chinos en el siglo XIX, las judías de 1 metro de largo se popularizaron por su productividad y tolerancia al calor. ¿Por qué eran importantes? Eran increíblemente eficientes. Producían vainas largas que se podían saltear, cocinar al vapor o secar. Los abuelos solían cultivarlas en espalderas arqueadas. Cayeron en desuso cuando las judías verdes ocuparon un lugar central en la cocina estadounidense y su longitud única dificultaba su envasado. Ahora los jardineros caseros se están enamorando de nuevo. Su sabor es dulce, sus enredaderas son prolíficas y son tan divertidas de cultivar como de comer. La siguiente se encurtía, fermentaba o freía y no se desperdiciaba ni una sola parte. Con aspecto de verdura extraterrestre, el colinabo fue sorprendentemente común en los jardines, especialmente entre las familias alemanas y de Europa del Este. Originario de Europa, se popularizó en Estados Unidos en el siglo XIX por su adaptabilidad y textura inusual. Importaba porque tanto el bulbo como las hojas se podían usar, reduciendo el desperdicio. Los abuelos lo cortaban en ensaladas, guisos o incluso lo fermentaban. El colinabo decayó a medida que otras brasicáceas, como el brócoli y la col, ocuparon un lugar central en los supermercados. Su extraña forma y nombre no ayudaron.
pero ahora es un favorito en los mercados agrícolas. Crujiente, picante y refrescante, está listo para su segunda etapa. Y ahora un extra. Una planta silvestre convertida en estrella de sopas que las abuelas juraban que curaba los resfriados. Antes de la sopa de pollo, existía la sopa de ortigas. Las abuelas recolectaban ortigas y las servían para obtener caldos ricos que fortalecían el sistema inmunitario. Originarias de Norteamérica y Europa, las ortigas eran utilizadas tanto por tribus nativas como por colonos como alimento, fibra y medicina. ¿Por qué eran importantes? Las ortigas eran gratuitas, ricas en hierro y vitaminas, y una de las primeras verduras comestibles en aparecer en primavera. Desaparecieron con la llegada de los remedios comerciales y las verduras envasadas. Además, su picor ahuyentó a muchos, pero una vez cocinadas, son inofensivas e increíblemente nutritivas. Muchos recolectores y herbolarios están volviendo a poner de moda las ortigas. Terminemos con dos verduras más que aportaron belleza y supervivencia a generaciones pasadas. Hoy en día, a menudo llamada maleza, la verdolaga fue en su día una verdura de verano muy nutritiva que se salteaba, encurtía o se añadía a ensaladas. Originaria de Oriente Medio, la verdolaga llegó a los jardines estadounidenses gracias al comercio y la migración. Los abuelos solían encontrarla silvestre y aprovechaban sus hojas ricas en omega 3. Era importante porque toleraba el calor. Era abundante e increíblemente nutritiva. Un puñado de verdolaga podía convertir una ensalada insípida en un festín de verano. Desapareció de las mesas cuando el cultivo de césped la demonizó y pocos reconocieron su valor para la salud. Los supermercados todavía la etiquetan de molestia, pero está volviendo a ganar terreno, tanto como microvegetal como en jardines silvestres. Pruébala una vez y podrías replantearte toda tu lista de malezas. Por último, pero no menos importante, la reina de las verduras tradicionales. Una hoja que tus abuelos conocían por su nombre. Ácida, con un toque de limón y perfecta para sopas de primavera, la acedera fue en su día una hierba culinaria que todo jardinero tenía cerca. Originaria de Europa y Asia, la acedera fue apreciada durante siglos antes de que la espinaca se volviera dominante. Los abuelos la cocinaban en sopas y salsas cremosas o la añadían fresca a sus platos. ¿Por qué era importante? Su singular sabor ácido aportaba un toque de sabor a comidas que de otro modo serían insípidas, especialmente después de largos inviernos de productos secos o enlatados. Desapareció a medida que el gusto estadounidense se inclinaba por verduras más dulces y suaves, y los alimentos precocinados desplazaron a las hierbas de jardín. Ahora, los chefs la están redescubriendo. Añade acedera a tu próxima sopa o ensalada, y conecta con un sabor que tus abuelos adoraban. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las verduras olvidadas que cultivaban sus abuelos. ¿Cuáles les sorprendieron más? Compartan sus recuerdos y planes de jardinería en los comentarios. Hasta la próxima.